¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. Antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es lunes 24 de marzo del 2025 y vámonos con la información. El día de hoy les traigo un debate en el espacio de Azucena Uresti. Y es que fíjense, ahora que ya toda la verdad salió a la luz, ahora que ya se sabe que no fueron campos de exterminio, ahora que ya se sabe que no fueron crematorios con cámaras de gas como los de Hitler, así como lo comparó la oposición, ahora que ya se les acabó toda esta narrativa, ¿ahora qué creen? Pues ahora vienen a culpar al presidente López Obrador de todo esto, o sea, al gobierno de López Obrador, al gobierno de Claudio Sheinbaum. O sea, viene a culpar incluso a la Fiscalía General de la República. Y créanme, ni una sola crítica, ni un solo señalamiento al gobierno de Movimiento Ciudadano, al gobierno de Jalisco, al gobierno estatal, ni una crítica al fiscal de Jalisco. O sea, de verdad, esta oposición es increíble. Esta oposición es tan mezquina, tan cínica y tan mezquina que por eso están en el basurero de la historia. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió porque de verdad es increíble lo que hace la oposición, hasta dónde llega la oposición, su miseria, hasta dónde llega su intención de sacar raja política de estos temas. Vamos rápidamente a escuchar. El secretario Harfuch ha dicho que ya hay detenciones, un poco ya dibujó, no sé si alcanzaron a escuchar la forma de operar de los reclutadores del cártel Jalisco para ir a este rancho Izaguirre. Y parece que seguimos enfrascados en el tema de si es exterminio, si es reclutamiento, si es adestramiento. ¿Importa cómo lo llamemos, Emilio? Importa mucho. El término campos de exterminio en México tiene esencialmente dos fuentes. Voy a citar la oficial. Desde el 2021, Carla Quintana, quien fuera la ejecutiva directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, había hablado ya en Tamaulipas y en otros lugares de los campos de exterminio. Eso en México es una realidad, aunque Techitlán se quiera negar. Segundo, el término esencialmente viene de las madres buscadoras. Cuando empiezan a encontrar lugares, ya no solo el problema de las fosas clandestinas, que México tiene un padrón de más de 4,000 fosas clandestinas. Este país se acerca a una fosa clandestina. Es Veracruz el que más fosas clandestinas tiene, Veracruz, y Jalisco, y Zacatecas, y Tamaulipas, y Guerrero, y Michoacán. Hay una lista muy larga. Y el fenómeno tiene que ver con los crímenes atroces. No nombrar los crímenes atroces, que también se entiende como de lesa humanidad, genera una condición de impunidad estructural, Azucena. Por eso es tan importante que se entienda. Y cuando encuentras restos, en realidad la negación lo que hace es más grande el problema. Un ejemplo de eso es lo que pasó en la alcaldía de Iztapalapa, la Ciudad de México. Ceci Flores, madre buscadora, encuentra restos. El entonces el fiscal encargado, el Lord Cúspide, Ernesto Ulises Lara, sale a decir que eran de animales. Y luego después, sin un disculpe de por medio, dice, no, sí son restos humanos. Es ese tipo de negaciones, de descalificaciones que hoy estamos viviendo, unas muy vergonzosas y lamentables calificaciones, tiene como objeto intentar minimizar el problema. Y claro, que son campos de exterminio. Bueno, hay restos humanos, pues, por favor. Porque molesta mucho en Morena el cómo se le llame Israel. Hoy decía la presidenta, bueno, no es un campo de exterminio, es un campo de adestramiento, eso es lo que ha dicho Mar García Harfuch. Y el buscador Raúl Servín, del colectivo Guerreros Desaparecidos, Guerreros Buscadores, gracias, dice, pues para nosotros sí hay, porque sí encontramos gente calcinada ahí. Bueno, yo me quedaría con una declaración que dio el fiscal general en su conferencia cuando se le pregunta si eran campos de exterminio y él dijo, no, sería irresponsable cuando no tienen aún evidencia de ello. No se está descalificando, lo que se está diciendo es, una vez que la Fiscalía General de la República haga el análisis, se va a decir tal cual los hechos sucedieron ahí. Lo que en este momento hay, según el fiscal general, no hay evidencia para poder confirmar que era un centro de exterminio. Lo que sí se ha dicho es, incluso a las preguntas de si había credenciales de personas desaparecidas, lo que dijo el fiscal de manera muy categórica fue que no han encontrado una sola credencial de una persona que sea desaparecida. Eso no implica, reclutadores, ¿no? que era más bien como, hasta ahorita todo parece indicar que era un centro de adiestramiento. No, las credenciales eran de reclutadores, según dijo de personas reclutadas que después fueron detenidas en otros estados. Entonces, sí, de víctimas. Sí, pueden ser víctimas y eso es lo que se tiene que investigar. El tema es que hasta ahorita, según lo que se ha dicho, y eso no quiere decir que más adelante no pueda surgir información, pero la información que hay en este momento es que no hay indicios de que haya sido un centro de exterminio, como se ha querido incluso equiparar a los hornos de Hitler, ¿no? Yo veía varios reportes que decían, no hemos visto ni siquiera estos hornos de los que se hablaba. Sí hay restos humanos que fueron encontrados en ese rancho y eso también hay que decirlo de manera muy puntual para que no se piense que se está tratando de esconder información. El hecho de que se haya permitido el acceso a medios de comunicación a familias de desaparecidos, creo que eso también habla de la transparencia que se está buscando en este caso, de demostrar que no se va a ocultar. O sea, esa visita no aportó nada más que polémica y pelea entre los colectivos. Pero es inédita, nunca se había dado. Bueno, a ver, Rubén. Varias cosas rápidas. La primera es, tiene que disminuir la violencia, porque junto con la violencia viene la tragedia de la desaparición de personas. Es decir, si no disminuye la violencia, esto va a seguir sucediendo, va de la mano. Segundo, Teuchitlán tiene que ser un caso paradigmático donde sepamos exactamente qué sucedió. Y para esto, pues no podemos partir de descalificar, porque entonces, pues como en muchas otras ocasiones, todo se minimiza o nos vamos a otros debates de si había muchas personas asesinadas o pocas, o si era exterminio, o si era para enrolar gente. Tiene que ser paradigmático e investigarse a fondo. Tercera, también muestra la debilidad del tema de la búsqueda de las personas en nuestro país. Vi algunas de las ideas de la presidenta, digo con todo respeto, son insuficientes. Muchas de ellas parten ya de cosas que se han realizado
Estado o de normas que ya están en la ley y no se ejecutan, del subejercicio que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda. Cuarta, es un problema del Estado mexicano y tienen que participar las gobernadoras, los gobernadores y el gobierno federal. Y hay rutas ya exploradas para avanzar rápidamente. Por ejemplo, la identificación de víctimas. Se tiene que echar a andar a plenitud el Centro Nacional de Identificación, que se desmanteló prácticamente en el año pasado y este año le cortaron el presupuesto y despidieron el personal. Ya habla ahorita la Ernestina Godoy, no la Ernestina Godoy, sino la Ernestina Godoy, la fiscal, y ahorita en el otro bloque nos dan un resumen de lo que dice. Ahora, no importa el nombre, o sea, sí importa, pero digamos, sí había restos humanos, sí había gente calcinada y enladrillada, yo no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque ya cada vez tenemos términos nuevos y horrorosos. Dice que estaban ahí entre ladrillos la gente y ahí las quemaban. Más una cosa. Y los responsables tienen que ir a la cárcel. Son muchos. Sí, no, pero los grandes responsables. O sea, tenemos otros casos muy difíciles, por ejemplo, Allende, donde hoy en la cárcel están los autores materiales, con prisiones que van hasta 150 años. Pero también hay orden de aprehensión para 2 personajes que fueron los que motivaron la gran violencia en la zona. ¿Recordarnos quiénes? El 40 y el 42. Tienen orden de aprehensión del gobierno local. Tienen orden de aprehensión del gobierno local. Esto es lo importante. Que además pasaron la prueba de los amparos. Y que deben de cumplir con esas órdenes de aprehensión en algún momento, ya sé que están en Estados Unidos. Pero ellos son los grandes senadores. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Yo, en el estado de Jalisco, que los grandes senadores de violencia tienen que estar en la cárcel. El cártel tal. Y los políticos. O sea, es que, perdónenme, yo no me voy con esa finta de que los grandes cárteles operan así, sin que se dé cuenta. Eso es, de hecho, dentro del reporte que da la Fiscalía General de la República cuando recibe, o más bien antes de iniciar ya las diligencias de manera institucional, en el informe que presenta para decirnos o informarnos a todos cuál es el estatus del asunto en el momento que llega la Fiscalía y comenzar ahí la responsabilidad de la misma, dice que hay una cadena evidente de responsabilidad que inicia con el Ministerio Público, que imaginemos las atrocidades que se cometieron en la carpeta de investigación. Que inicia por el Ministerio Público, donde termina. Exacto, también en el fiscal supervisor y en las autoridades, pero tienes que comenzar con digamos, el presidente, perdón. ¿Desde abajo? Sí, el Ministerio Público. Ahora regresas y completamos tu idea. Israel Zamora, nos habíamos quedado contigo, senador de Morena, hablando pues de esto que está sucediendo con los colectivos, con el gobierno federal, estatal, municipal, en el Rancho Izaguirre. No puede ser el Ministerio Público el responsable. No, lo que incluso la línea de investigación que ya más o menos anunció el fiscal es que van a analizar al Ministerio Público, al fiscal, al Ministerio Público que integró la carpeta de investigación, al fiscal supervisor y a las autoridades de mando. Así fueron, en 3 niveles lo estableció el fiscal general, llegando hasta donde se tenga que llegar en la responsabilidad. Ahora hay que mencionar que también había unas órdenes de aprehensión que no se habían ejecutado contra 2 policías de Tala, que además habían sido acusados por la víctima, incluyendo, eran 3, pero el jefe de policía de Tala ya estaba detenido. Entonces, ya autoridades hay detenidas, pero también quedó abierta la pregunta de por qué el Ministerio Público que integró la carpeta de investigación no entrevistó incluso al presidente municipal y al secretario también general del municipio. En la tónica de las preguntas uno se pregunta, ¿por qué si desde septiembre tienes elementos para saber que son delitos del orden federal no atrajo la fiscalía? ¿Por qué el fiscal no ejerció su atracción? Porque nunca le informaron. Pero estaba la Guardia Nacional. Israel, el fiscal, la facultad de atracción la ejerce el fiscal cuando considera que es pertinente. Tienes delincuencia organizada, armas de uso exclusivo del ejército, secuestrados que también puede ser del orden federal. Es decir, eso no se hizo. Y fíjate que eso es un ejemplo de lo que está pasando. Porque Morena y sus gobiernos pasaron de encabezar la indignación cuando eran oposición a encabezar la negación. Déjame ponerte 3 ejemplos. Cuando estaba Calderón, todos los que estaban llenados sincronizado propagandístico, incluso hasta beneficiados, hicieron una campaña que se llamaba No Más Sangre. Y construyeron toda esa campaña No Más Sangre. Luego viene Peña y entonces fue el Estado. Y ahora empiezan con una negación sistemática donde incluso hasta atacan a las madres buscadoras. Les han cerrado la puerta, les han quitado presupuestos. El Centro Nacional de Identificación Humana, en el gobierno de Claudia Sheinbaum le quitaron personal. La Comisión de Búsqueda desaparece a desaparecidos. Israel, no están entendiendo que es un problema estructural y se ponen a discutir. No, mira, es que la ropa era de un déjame te doy un dato, comunicado de la Guardia Nacional, septiembre de 2024, comunicado de la Guardia Nacional, estuvieron ahí. Pues dice que se encontraron ahí fusiles de asalto, cargadores, granadas de mano, placas balísticas, chalecos tácticos, vehículos, que liberaron a unos secuestrados, detuvieron a 10 presuntos plagiarios. O sea, la Guardia Nacional tenía conocimiento de que había delitos del orden federal. Ahora, Susana, yo creo que hay que poner cómo está el país. El país está viviendo esta tragedia en muchos lugares y esto es ya estructural. Cuando alguien dice, es que el alcalde de tal pueblo fue un inconsciente, pues yo les puedo decir, a lo mejor ese alcalde tiene 6 policías, a lo mejor ese alcalde está totalmente tomado por el crimen organizado. Yo no sé si tengamos en mente que Jalisco durante varios años tuvo un municipio que no tuvo autoridades porque el crimen no lo permitió. Esta realidad está en todo el país. En Michoacán es sabido que muchas alcaldías están amenazadas por el crimen. Lo mismo en Tierra Caliente, en Puebla también. Entonces, tenemos que resolver esto entre todos. Y ahí Morena se niega a resolverlo entre todos. Ahora, vamos a votar la ley de seguridad, perdón, Azucena. Vamos a votar la ley de seguridad. No ha habido un interlocutor para que las oposiciones o gente experta o las madres buscadoras manifiesten su opinión. Ya sé. Ahora, hay desaparición, pero también hay desaparición forzada. Claro. ¿Sí me explico? Es decir, sí es el Estado también, no Claudia Sheinbaum. Es que se toma como si fuera este asunto personal. Yo lo he dicho y lo sostengo todavía hasta que se demuestre lo contrario. La presidenta Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus, pues son los que menos responsabilidad tendrían. Yo pienso en Enrique Alfaro y en López Obrador y en el fiscal Joaquín Méndez y en el alcalde de Teuchitlán, que sigue siendo el mismo de Movimiento Ciudadano, y en los sexenios pasados con Felipe y con Enrique y con nada más una postilla. En el Congreso de Jalisco iba a ser la comparecencia del fiscal. Con el voto de Movimiento Ciudadano y Morena se fugó la comparecencia. ¿Para cuándo?
No hay fecha. Tú dices, Dorín, que están de acuerdo, ¿tú crees? ¿MC y el gobierno? Azucena, yo quisiera dar respuesta a lo que preguntaba, ¿por qué la Guardia Nacional? Bueno, sí. Hay que mencionar que la Guardia Nacional acudió en ese momento al rancho, cuando se presenta este reporte, por una denuncia que hubo a través del C5, y acude como policía preventiva. Cuando se sujetan, más bien cuando se detienen a las 10 personas, se le entregan al Ministerio Público por los delitos que en ese momento eran locales, eran del fuero común. No, así es. ¿Cómo va a ser del fuero común? Armas encima de las Dice aquí literal, déjame leer. Resguardaron un centro de adiestramiento donde se encontraban 2 personas privadas de su libertad y detuvo a 10 presuntos plagiarios. Esto es la Guardia Nacional septiembre. Y eso lo reconoce el propio informe de la Fiscalía que presentó la semana pasada el fiscal, que dice que van a investigar quién no dio la intervención, porque la Fiscalía General no tenía conocimiento de esos 2 delitos. Entonces la Guardia Nacional también puede ser que se tiene que investigar. El problema es quién tuvo la omisión de informar a la Fiscalía General de la República. Eso se tiene que investigar. Haya sido quien se decide. dedicó a perseguir a su familia, no a procurar justicia. El fiscal Gertz tiene una agenda personalísima de justicia. Dime un solo caso emblemático del fiscal Gertz que te dé la confianza. Por eso no hizo nada. Todas las detenciones que han habido. Perdóname, pero el caso esencial es que la Fiscalía General fue omisa. Yo quisiera nada más comentar. En los casos que fue el Estado, fue el Estado. Las desapariciones forzadas son cuando las desapariciones las hace el Estado, principalmente por motivos políticos. O con aquiescencia. Ahora, si aquí hubo responsabilidad, pues se tiene que investigar. Claro. Y si hubo intervención de autoridades, incluso no solo del Poder Ejecutivo, puede ser que también haya habido jueces que facilitaron. Porque hoy la Secretaría de Seguridad captura agentes y hace unos meses la Secretaría de Seguridad no capturaba a nadie. Hoy la Secretaría de Seguridad dice, aquí están los laboratorios del fentanilo. Y hace unos meses la Secretaría de Seguridad dice que no había. No, a ver, los números son evidentes. Se dejó de combatir al crimen por instrucciones del López Obrador. Y está bien. Es que mira, lo que yo quisiera dejar claro es, nadie está en contra del gobierno. Bueno, de la presidenta, no. Yo me niego a que se tomen el gobierno de la presidenta como una agresión. No lo es. O sea, se quiere colaborar con los testimonios, con los colectivos, con las imágenes y con ella. Porque ella no tiene nada que ver en este tema, me parece a mí, ¿no? Sí, pero lo que sucede, Azucena, es que muchos quieren culpar al gobierno del presidente Andrés Manuel como el responsable. Cuando se está comentando en estos argumentos, nada más yo decía un dato. Yo sé que no se ha reconocido la disminución por algunos en la oposición, incluso Rubén aquí nos ha dado datos que él considera que no. Las cifras que en las que nosotros nos basamos son de las fiscalías. Pero, ver, yo quisiera preguntarles, de la de Jalisco, yo quisiera preguntarles, a ver, si no confían en esos datos, que son los oficiales de las fiscalías, inclusive de Coahuila y de otros estados, Durango, y de aquellos que son gobernados por la oposición. Son diferentes, ahora los números desaparecidos. A ver, yo lo que voy es, se acaba de anunciar. Déjanos hablar, hijo. No, pues es que instalas. decir que esas cifras son las oficiales. ¿Cuál otra fuente consideras tú, Rubén, que puede ser en la que nos podemos basar todos? ¿Por qué el señor Harfuch eliminó la columna de fuentes abiertas? Es que le haces preguntas, no te tengo. No le ayudes. ¿Por qué eliminó la columna de fuentes abiertas? ¿Por qué aquí en la Ciudad de México aumentan las muertes por causa no determinada? O sea, díganme por qué está sucediendo eso. Díganme dónde están clasificando todas estas últimas fosas, no con restos, que esta es con restos, la de Teuchitlán. No, las que están apareciendo en Chihuahua, con cadáveres completos. Están manipulando las cifras. Pero además, la mejor prueba de eso es la encuesta nacional de seguridad pública urbana, que ustedes tanto presumían en la campaña presidencial y que en el último trimestre les fue adversa. Esa es la mejor muestra. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Si no escuchamos a la gente, muchos crímenes quedan también desaparecidos. Claro. No solamente las personas, el crimen queda desaparecido. Sí. Y la próxima semana te traigo varios ejemplos de Hidalgo y de Campeche. Les hice una pregunta que por qué desaparecieron las fuentes abiertas. Bueno, ahí hay que analizar. Yo lo que digo es si hay otra fuente que pueda ser más ¿las fuentes abiertas? Cercana a la realidad que las de las propias fiscalías. O sea, tú desaparecerías la fuente de los reportes de las fiscalías. Los dos. Yo lo que creo es las fiscalías son los datos oficiales que tiene el gobierno para argumentar. El tema es que lo que pasa en Teuchitlán y muchos otros lugares de la República es consecuencia de abrazos y no balazos. Y eso sí tiene una responsabilidad específica en Andrés Manuel López Obrador. Segundo, el número histórico de personas desaparecidas y del mayor número de homicidios en la historia moderna de México fue la administración de Manuel López Obrador. Y lo que estamos haciendo es tratarlos como ustedes trataban, es decir, con las mismas reglas de exigencia. Y lo que no entienden es que claro que como gobierno se les va a exigir, y no solo que han hecho, sino que no han hecho. La desaparición forzada no solo es porque la cometa una autoridad, sino porque permite que suceda. Eso se llama aquiescencia. Y lo que está pasando en México es que la autoridad sistemáticamente permite que eso suceda. Y por eso es tan importante que se entienda que hace casi 4 años el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU le dijo al Estado mexicano: miren señores, tienen una impunidad casi estructural, necesitan hacer un programa nacional de prevención de la desaparición forzada, necesitan hacer un programa nacional contra la impunidad, necesitan hacer un programa por la crisis que tienen de 72,000 cuerpos sin identificar. Ahí estaba la agenda, y en lugar de hacer eso, le quitaron el presupuesto y abandonaron a las víctimas. Eso es lo que ha pasado en México. Por eso se necesita recuperar el rumbo. Bueno, y ya la última pues es la oposición y los adversarios políticos, que usan esto de una manera muy hipócrita, porque primero deben hacerse una autocrítica. Entonces, de nosotros, que es el pueblo de México que va a conocer la verdad. Ustedes que estuvieron en el rancho vieron y reportaron, y qué bueno. Ahorita vamos a escuchar a otros compañeros que también estuvieron ahí. Pero tiene que hacerse una investigación profunda. Y siempre decir la verdad y atender esta situación. Y ya, cuando vayamos avanzando, entonces sí, ¿quién dijo quién? ¿Cómo lo dijeron? ¿Por qué lo dijeron? Bueno, pues es lo que dice la presidenta. Rubén, ¿cómo ves? A ver, yo creo que la oposición tiene su postura,
porque somos al final, si lo está hablando por los partidos políticos, instancias que vemos de manera distinta al país. Pero de esto, a llamar hipócritas, o como se dijo la vez anterior, carroñeros, creo que no es propio cuando tenemos un problema que todos hemos admitido. Un problema en este país de inseguridad, un problema muy grave con el tema de las personas desaparecidas y que requiere la inteligencia y la participación de todos para solucionarlo. Por eso me regreso a algo muy particular. Esta semana se van a votar estas leyes de seguridad sin el diálogo con las oposiciones ni con los expertos. Ahora, viendo Jalisco, no solamente Teuchitlán, porque yo pudiera decirle a la presidenta, bueno, ¿y qué pasa con las bolsas que aparecieron en la cañada de Guadalajara, donde también había partes de personas y se presume que eran aquellos muchachos de los call centers? O qué ha sucedido con estos municipios sin gobierno, o qué pasa con la violencia extrema que hay ahí. Bueno, pues yo creo que entre todos tenemos que enfrentar esta situación y dejar de descalificarnos, porque descalificarnos es la mejor manera de no llegar a ningún lado. Y redundar en el tema de cómo se llama. A ver, la Fiscalía de Jalisco dijo en su comunicado, ya leímos el de la Guardia Nacional, pero la de Jalisco dice que encontraron restos óseos en el campo, como le quieran llamar. Esta fue de... Ay, ¿dónde está la fecha? Bueno, septiembre. La Guardia Nacional ya leímos una parte. Dice, en esta jornada de trabajo se incluyen labores de excavación y el registro de indicios como fragmentos óseos, prenda e indumentaria. Bueno, como sea, mataban ahí, entrenaban para matar, capacitaban para matar, lo que sea, es horrible. Y no solo es ese municipio de Jalisco. Si quieren, se le llama de otra forma a este rancho en Jalisco, pero en toda la República, en otras partes de la República, campos de exterminio han existido. ¿No? Existen, y desde un fenómeno justamente de ausencia de seguridad y castigo a los culpables. Y por eso es tan importante que se entienda que Teuchitlán debe ser un quiebre, porque si se sigue la negación y se sigue la minimización, no hombre, mire, esos zapatos, ¿quién dice que son desaparecidos? Dice un personaje que ni vale la pena mencionar, de la vergüenza. Y luego, no, pues es que eran de los que entrenaban y ahí los dejaron. El fenómeno de la desaparición en México es una crisis tal. Nada más para que dimensionemos. Solo en el sexenio de López Obrador fueron más de 50,000. En la dictadura argentina fueron 30,000. Entonces, por eso es tan importante que se entienda. ¿Por qué? Porque detrás hay un dolor en las familias, detrás hay un proceso de ruptura del tejido social inconmensurable, y la respuesta del Estado mexicano ha sido mediocre, miserable y mezquina. Por eso necesitamos, como Estado mexicano, a asumir como prioridad no quitarle presupuestos al Centro Nacional de Identificación Humana, no limitar a la Comisión Nacional de Búsqueda, fortalecer, y también en los estados, porque bien dice Rubén, esto es responsabilidad también de los órdenes estatales, Israel. Dice Federico Dorin, lo digo y lo sostengo, están tapándose unos a otros, MC y Morena. Es que eso pasó en Jalisco, porque fugaron la comparecencia. Hay que agregar que la cifra puede ser mucho mayor. Les voy a decir por qué. Correcto. Porque está la migración. Estas personas, los guerreros buscadores, pues, como dice su nombre, andan en búsqueda de su familiar. Y esos familiares, pues han tenido, es difícil lo que voy a decir, pues la fortuna de tener una mamá, un papá, un hermano que los anda buscando. Pero yo me he dado cuenta que hay mucha gente que no es así, o sea, no los van a buscar. Por amenaza. Por eso, por ejemplo, en Coahuila, tenemos como un derecho humano el derecho a la búsqueda y a la identificación. ¿Por qué? Porque si no cerramos el círculo, la cifra va a crecer y crecer. Ya hay dolor en Centroamérica, ya hay dolor en Sudamérica, porque no saben que su pariente desapareció. Si no llegó a Estados Unidos, ¿no? Enfrentémoslo todos. Me voy a tomar mis 2 minutos de las 2 intervenciones que me tocan. Tú hablas para el gobierno de México es prioridad la atención a las víctimas directas e indirectas de desapariciones. Eso ya lo dijo la presidenta. Bueno, por eso y yo creo que haciendo un punto y aparte muy grande, Azucena, o sea, haciendo un punto y aparte la atención con todas las estrategias que ya dijo la presidenta, que son varias, el decreto que ya se firmó para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General de Desaparición. Además de eso, además de esas acciones que son las importantes, hacemos un punto y aparte, y sí se tiene que hablar también de, ahorita decía, de la manera mezquina, retomando la palabra que utilizó Emilio, en que la oposición explota el dolor legítimo de las víctimas. Eso sí es cierto. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, reclamar ahora resulta que es lucrar. Pero si ustedes son los maestros de lucrar esto, carnal. 20 millones de pesos metidos en redes sociales para fomentar un hashtag. ¿Quién fue? Pues se va a investigar. Se va a investigar. ¿Tú crees que un mexicano cualquiera le va a meter 20 millones de pesos a una campaña para eso? Ahora, eso es, millones. Tenemos que hacer. ¿Quién lo pagó? ¿Dónde está? ¿Por qué afirman si ni siquiera se va a presentar? Entonces, cuando lo tengan, lo que nosotros decimos es, ¿por qué entonces hay una hipocresía en el gobierno de Calderón? Y a eso voy. Hoy justo se cumplen 14 años, Azucena, de un acuerdo que se llamó Acuerdo para la cobertura informática de la violencia, en donde algunos medios de comunicación, no con Calderón, incluso con Genaro García Luna, en donde dijeron, pues no vamos a hacer apología del delito. Esos mismos que firmaron ese acuerdo, hoy están en la oposición y son partidos que ahora salen a hacer apología del delito. Entonces estamos, lo que nosotros Israel, dejen de estar con cuentitas de vidrio y asumen la responsabilidad que tiene por ser gobierno. Pero no se asumen. ¿Qué elementos hay? Por ejemplo, en este momento se está diciendo, lo de las osamentas sí se reconoce y es probable que sean de varias personas y eso es lo que se va a investigar. Nadie ha dicho que no, nadie ha negado que no se vaya a hacer eso, Emilio. ¿Tú estás consciente que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene su ejercicio 1,000 millones? ¿Tú estás consciente que la Comisión Nacional de Búsqueda del año pasado está señalada por un quebranto? ¿Tú estás consciente que este gobierno de Claudia Sheinbaum le quitó el Centro Nacional de Identificación Humana? ¿Tú estás consciente que la política pública de protección a víctimas en este país está dinamitada o no estás consciente? Pues yo de lo que soy consciente es que a la presidenta
presidenta, que lleva algunos meses, acaba de presentar una iniciativa para reformar y fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, así como te doy un ejemplo una plataforma de lo que nacional los de colectivos identificación humana. Desde el año 2012 no tienes que esperar 72 horas y la presidenta lo presenta como opción. ¿Qué dicen los colectivos? Bueno, pero sí tienes que esperar. En algunos estados sí es, pero si tú lo que se va a hacer es que se leas haga la general, respuesta porque de hay las algunos víctimas, estados en donde que sí se es lo así, que te están Emilio. diciendo es que se cumpla la ley. Ajá, Es lo que están diciendo los colectivos. Del paquete de 6, los colectivos salieron a decir 5 ya existen. 5. Y el otro 6, bienvenido, pero en realidad el problema no es ese, el problema es que no se articulan. Y por eso lo sustantivo es sin las familias, no. Eso se hizo cuando se hizo la ley federal contra la desaparición forzada de personas y cometida por particulares. Eso es en 2017. Eso fue hace casi 8 años. Y lo que se esperaría de los que dijeron y encabezaban cuando eran oposición a la indignación es que estuviera trabajando codo a codo con las víctimas. Eso no está pasando. 30 segundos de cierre, Rubén. Nadie está culpando a la presidenta. Creo que eso no está sucediendo. Nadie está haciendo esas apologías. Lo que está diciendo es lo que sucedió. Lo contrario es que las madres se callaran, los partidos también, los líderes de opinión, igual. Sí, te reconozco, hay una diferencia. ¿Entre qué? Entre lo que está sucediendo hoy con lo que pasaba con el señor López Obrador. La misma Secretaría de Seguridad ayer capturó unas personas que antes no capturaban o hizo operativos que antes no hacía. Es más, la difusión se parece mucho a la que hacía Felipe Calderón. Ayer eran montajes, hay que decir, y hay que recordar nada más el caso de Florence Cassés. Bueno, esperemos a que pase el tiempo. No es lo mismo. Esperemos a que pase el tiempo. Israel, cerramos contigo. Pues decir que se está trabajando, Susana. De verdad que hay una prioridad para la atención de las víctimas, que eso es lo principal. Lo demás para nosotros es secundario, pero sí se tiene que denunciar también el hecho que se está haciendo político, que también se tiene que decir de dónde viene, quién lo está financiando. Pero lo primordial es la atención a las víctimas. Pero no será cierto, porque pues ahí sale un señor. Que tengan elementos antes de declarar. O sea, es inaudito que el gobierno dice declararon cosas a Mario así de como Constanzo ¿cuál? Bot. Sin afirmar cuál. ¿De dónde vienen los 20 millones? Por ejemplo. Pues sí, entonces ¿para qué declaran irresponsablemente si no tienes buena información esta semana. Sí, Son los cínicos. Gracias, Sí, la voz. Gracias, bonita semana a todos. Buena semana. Fíjense, esto último que dice Emilio Álvarez y Casa, dice, entonces, ¿para qué declaran si no tienen pruebas? Oigan, el burro hablando de orejas, se la pasaron diciendo que era un campo de exterminio, que era quién sabe qué, que había hornos como los de Hitler, que... O sea, se la pasaron diciendo todo y resulta que no hubo nada de esto. Y ellos dicen, ahora vienen a decir, pues ¿para qué hablan si no tienen pruebas? O sea, fíjense nada más, hoy exactamente, se cumplen 14 años de este trato que hizo Felipe Calderón con todos los medios, incluidos Grupo Fórmula, donde está Azucena Uresti. Bueno, antes no era Grupo Fórmula, tenía otro nombre. Pero fíjense, hoy se cumplen 14 años de este compromiso para no hacer apología del delito, que en pocas palabras, lo que significaba era no hablar de la violencia, no hablar de las desapariciones, no hablar de los asesinatos. Todo para ocultar lo que estaba haciendo Felipe Calderón. Pero le pusieron no hacer apología del delito. O sea, no hacer politiquería. No sacar raja política. No aprovechar esto para tener vistas para golpear al gobierno. Esto es lo que quería Felipe Calderón. Hoy, 14 años después, ya se les olvidó su compromiso. Y hoy sí hacen apología del delito, porque no tienen pruebas todavía. Es más, todavía ni siquiera la investigación concluye. Y estos desde el primer momento diciendo campos de exterminio, algunos incluso crimen de Estado, lo comparaban con Ayotzinapa, otros decían cámaras de gas como las de Hitler, hornos decían donde les echaban ahí a todos y los que... O sea, un sinnúmero de cosas dijeron. Pero ahora vienen a decir que no hablen si no tienen pruebas. Y fíjense, culpando al presidente López Obrador. O sea, de verdad es increíble esta oposición. Claramente lo que buscan es sacar raja política. Y cuando Israel Zamora denuncia esto de los bots, estas campañas que pagan en Twitter, 20 millones de pesos en 4 días gastaron para golpear a la presidenta. Dicen ellos, oye, es que, ¿por qué nos vienes a acusar de esto si no tienes pruebas? Oigan, o sea, de verdad, ustedes vienen a acusar todo esto y sin pruebas. O sea, de verdad, mientras ellos critican que el gobierno y algunos simpatizantes de la Cuarta Transformación hablen de la politiquería, ellos dicen, ¿cómo es posible que quieran desviar el tema? Ellos sí, atacando, haciendo politiquería, haciendo campaña sucia, pero no quieren que los demás lo hablen de eso. O sea, de verdad que es increíble esta oposición. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.